violaciones que hayan recibido dentro de lo que está contractuado, o sea, está escrito y firmado por dos partes ciertos compromisos. Entonces, en la revisión contractual, que es cuando revisan contrato cada año, se manifestaron esas violaciones y la autoridad tiene que responderlas, ya sea, si hay un eco, no sé por qué soy eco. A ver, y tiene que responderlas porque es el derecho del... No tiene que resolverlas, tiene que responderlas y en la medida de lo que sea solventable, lo tiene que solventar, y causas graves que estén, entonces la otra parte tiene que buscar y pactar qué se aceptan y qué no aceptan. Entonces, en este caso, pues hay unas violaciones o adeudos previos que finalmente en esas revisiones, pues no sé, entonces lo que hicieron fue manifestar su derecho a la huelga, pero esa huelga tiene que cubrir ciertos requisitos que marca la ley para que pueda ser legalmente aprobada. Entonces, ya había habido varios intentos de esta expresión, pero siempre había uno, dos o muchos detalles que no hacían legal la huelga porque algún detallito administrativo, legal, se les iba. En este caso se cumplió todo y un juez en materia laboral o la Junta de Conciliación y Arbitraje cita a las dos partes en donde se les expresa y se les manifiesta a la universidad que hay un emplazamiento huelga por el sindicato, en este caso de trabajadores, y le expresa la procedencia legal y le dice, tienes tanto tiempo para que platiquen antes de que estalle. No se sentó la autoridad, la dejó estallar y entonces la autoridad la apuesta, como siempre digo, porque es la parte patronal, la apuesta a que se levante la huelga y la apuesta a que pues sea a través de un desgaste, porque si levantan la huelga, o sea, se van a huelga exigiendo un derecho. Si levantan la huelga, entre comillas, ya renunciaron a ese derecho. Entonces, en ese juego político, pues y de poderes y económicos, pues los dejaron estallar apelando a que se iban a desistir o a abrirla pronto. Hay un antecedente en esta universidad que hubo una vez una huelga de puertas abiertas. Es decir, un juez se apeló en aquel entonces a que cerrar la universidad estabas violentando el derecho a la educación y estabas truncando el derecho a ser educado del estudiante. Entonces, un juez dictaminó que la huelga sí procedía, pero tenía que ser de puertas abiertas, que los trabajadores se pusieran en huelga, pero que a puertas abiertas los profesores administrativos, todos y las autoridades y todos podíamos llevar las clases. Y se pudo y funcionó. Entonces, a eso apelaban ahorita, a que los dejaran estallar y después hacer en una reunión, perdón, una impugnación, o más bien apelar a que se les dieran como puertas abiertas. Y lo llevaron y fue el dictamen que dio el primer juez federal que dieron la indicación de abrir la universidad. Nos dieron nos dictaminó que sí, que se estaba violentando el derecho a la educación. Entonces, el sindicato dijo, a ver, yo no estoy quitando el derecho a educación. Lo que pasa, les dijo el sindicato, a partir de la pandemia o durante la pandemia, la universidad adoptó un modelo de educación en línea. Por lo tanto, el hecho de que cerremos las instalaciones, no estamos quitándole el derecho a la educación. Y es una forma en la que nosotros podemos expresar nuestro derecho o nuestra inconformidad. Entonces, eso que dijo ese juez federal, aquí un juez local dijo, tienen razón, y se las dio para que las cerraran. Y luego la universidad se fue otra vez a una parte federal a volver a impugnar eso, y le volvieron a decir, sí, puede ser de puertas abiertas. Entonces, viene a la universidad, viene el sindicato, el resolutivo, el sindicato acata lo que mandata el juez federal y abren la universidad el día sábado, entregan las instalaciones. No levantan la huelga, pero meten su impugnación. Y su impugnación es en el mismo sentido, pero además apelando a que la huelga es un derecho que tienen los trabajadores ante ciertas violaciones, que está pactado en el OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y
y en las figuras legales de tanto las figuras internacionales como nacionales, donde en ninguna parte de la ley existe la palabra huelga de puertas abiertas. Entonces dice, tienen razón y se les concede otra vez la revocación del amparo que tuvo la universidad, y en eso están, en que ya dictaminaron ayer que no procede el amparo de la universidad de que sea puertas abiertas, pero todavía a la universidad no se le notifica formalmente. O sea, ya todos sabemos el resolutivo, circuló, pero la universidad no ha sido notificada por ese juzgado. Por lo tanto, la universidad dice, pues mientras no me notifiquen, está abierta. Pero si la notificación llega al ratito, llega entonces, en ese momento se tiene que cerrar. Entonces, esa es la incertidumbre, y parece ser que esta ya fue la última instancia que tenía la universidad para poder buscar que por la vía de este amparo se tuviera que abrir. Entonces, ¿qué queda? Que seguramente en cualquier momento que le notifiquen a la universidad, nos pedirán o les pedirán que ya se vuelva a cerrar, y tendrán ahora sí o sí que sentarse a platicar, tendrán que llegar a acuerdos. No creo que sean fácil que en la primera sentada digan ya, nos levantamos, pero lo importante es que hasta ahorita la autoridad, la universidad, no se ha sentado a dialogar con los trabajadores, apelando a que si era una huelga de puertas abiertas, pues su manifestación, su protesta no iba a tener ningún efecto, porque tarde o temprano se van a cansar de no recibir salarios, de estar viéndose como los malos de la película, y pues iban a desistir de la huelga y con eso renunciar a tus derechos. Así es que el problema de estallar una huelga no es cómo estalla. El problema de estallar una huelga es cómo se resuelve. Porque si el sindicato desiste de la huelga, desiste de su exigencia. Así es que estamos en entrampados, pero pues así que dentro de los males, el menos mal es que afortunadamente tenemos esta vía de poder continuar con una actividad académica, que yo estoy, desde luego, también coincido con ustedes, no es lo mismo que presencial, pero pues aquí estamos. Sí, no sé si les quedó más o menos el panorama para los que no tenían muy bien el contexto. Sí, ya entendí mejor. Gracias. Bueno, la intención era un poquito también, así en tiempo, creo que ya estamos los que tenemos que estar. Vamos a comenzar la sesión, si les parece. Oigan, les mandé un pequeño video que se llama El encuadre de la clase. Es decir, un pequeño video donde vamos a que les pedí que vieran para que entendieran de qué vamos a hablar y por qué vamos a hablar de este tema. ¿Sí tuvieron la oportunidad de verlo? Yo creo que no, ¿verdad? Porque no me contestan. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, no sé si me hicieran favor para comenzar la sesión, que me platiquen un poquito qué vieron y por qué creen que sea importante en este momento hablar de este tema. A ver, por favor, que empecemos. ¿Quién dice yo? ¿Puede repetir la pregunta, maestro, por favor? Sí, ¿por qué creen que ese tema que les mandé sea importante en este momento? ¿O por qué creen que quiera yo hablar de este tema? A ver, cuéntenme. Yo creo que porque su clase se trata precisamente de reproducción, y porque el cambio climático sí es uno de los mayores problemas. Totalmente de acuerdo contigo, Karina. Fíjate qué interesante. Ayer escuchaba en las noticias, bueno, dos cosas importantes. Una, ayer Morelia alcanzó 30 grados centígrados. Ayer hizo calor, no sé si lo sintieron. Y hoy está pronosticado una temperatura de hasta 31 grados centígrados. Pero además están anunciando, si han escuchado del fenómeno del Niño, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno. Sí, profe. Pues está anunciado que este año viene un niño bien extraordinariamente extremista, que va a haber mucha lluvia, mucho calor, mucha sequía, mucha inundación, mucho todo. Va a haber un desorden muy fuerte en este año, y desde luego eso tiene que ver con la cuestión del entorno, con el ambiente, y por eso es importante que entendamos cómo nuestro contexto, cómo nuestro clima nos está generando esta eficiencia o ineficiencia de la reproducción. Y quiero decirles que esta clase, además la pensé, no porque me lo pidieran ni porque quisiera complacer a alguien en particular, pero veo con mucho entusiasmo cómo algunos de los integrantes del grupo están explorando la
experiencia de el manejo reproductivo, en particular a través de la inseminación artificial. Y es bien padre sentir esa sensación de ya estoy haciéndolo, me siento que estoy haciendo ya ejercicio profesional, estoy aprendiendo y estoy comenzando a dominar la técnica, pero luego cuando vemos que puede ocurrir que yo estoy muy contento y comienzo a ver resultados no positivos, comienzo a sentir que a lo mejor no estoy haciéndolo bien, que a lo mejor y no es que la gente se desanime o que le dé temor, pero no se toma ese impulso, ese entusiasmo, se puede mermar un poquito y decir, híjole, ya no estoy, y a veces ya no se tiene la oportunidad de seguirlo practicando, y cuando hay la oportunidad de volver a hacerlo, da una cierta incertidumbre, como la que vemos ahorita con la huelga, de si lo hago y si no me, y si siguen sin quedar preñados o algo. Yo no digo que no vayan a quedar preñadas las que están siendo los compañeros, pero la realidad es que hay factores externos que son los que determinan la eficiencia en la reproducción. Entonces, yo decirles a ellos, a ellas y a todos que en su ejercicio profesional siempre consideren que va a haber factores ajenos a ustedes que son los que pueden dictar la eficiencia de la reproducción y la eficiencia de su aplicación de sus criterios, de sus técnicas reproductivas, y que son ajenas a lo que ustedes están haciendo. Pero en la medida de que conozcamos cuáles son esas situaciones y podamos entender por qué esas situaciones nos están mermando, entonces podremos tomar decisiones tanto como para que si lo hago, no lo hago, si lo hago, cómo lo hago, y si lo hago, qué condiciones debo de cuidar o mejorar para hacerlo. Es bajo ese contexto. ¿Algún comentario particular del pequeño video? ¿Alguna duda, comentario antes de iniciar? Todo bien, doctor. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Pues a mí nada más me gustaría escuchar como la respuesta a la última pregunta, su opinión, nada más. Esa es Su la clase. opinión de usted. Esa es la clase, la respuesta a todo eso. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, si no hay más, podemos entonces iniciar, ¿les parece? Bueno, voy a tratar de ver si, bueno, no tratar, voy a ver, compartir una ventana. ¿Me están viendo la presentación? No, ¿verdad? Su buscador nada más. No se ve la presentación todavía, no. Entonces, espérenme porque yo sí estoy viéndola. Dejar de compartir esta y es esta la. ¿Ya se ve? Ya. Sí, ok. A ver, entonces, ¿se sigue viendo o no? Ya no, ¿verdad? ¿Se sigue viendo? No. No. No, ya. Entonces, déjenme cerrar aquí. Hay que compartir esta. Toda la ventana. Compartir. Ok, ahí sí nos vemos. Ahí ya no. Es que, ¿por qué aquí dejar de...? Es que... Ay. Ok. Pues nada más déjenme... acá está.
Ya voy, permítanme un segundito. Más opciones. Más que me tiene acá. Ok, es que estaba minimizada la pantalla. ¿Me siguen viendo la presentación? Sí, ¿verdad? ¿Sí se ve? Se ve como de fondo. Ah, son muchas. Otra vez sean muchas. Ah, aquí está ya. No, porque se ven todas. A ver, va de nuevo. Ay. Siguen aquí. Es que va de nuevo, perdón, Ay, ¿por qué salen todas? Dejar de compartir. A ver, va la buena. Ok. Aquí. Herramientas. Toda la pantalla. Ay, ¿por qué sale? A ver. Es que si le pico me va a sacar de la sesión. No quiero salir de la sesión. Una ventana. Ah, ok. ¿Ya me ven ahora sí en la presentación? A ver. Sí. ¿Sí se ve la presentación? Ok, ya. Perfecto, por fin quedó. Ok. De acuerdo, ahora sí, nada más déjenme agrandarla aquí en mi pantalla. Espero que no se me mueva. A ver, permítanme tantito. Este no lo quiero mover porque... Es que mi compu no me deja hacer la grandota. Pero bueno, aquí alcanzamos a ver. Sale, bueno, pues entonces, buscando un poquito responder a la pregunta que me decían. A ver, nada más déjenme empezar un intento nada más antes de moverle. Permítanme ver si... Sin moverle aquí, dice... No. Es que mi máquina no me abre toda la pantalla, está minimizada. Bueno, vamos a iniciar. Hablar de reproducción y eficiencia es hablar también de endocrinología ambiental. Y como bien me dijeron ahorita, el cambio climático es una realidad. Y ante esos nuevos desafíos, pues lo que tenemos que ver es cómo esto nos está afectando, cómo esto nos afecta. Permítanme. Que sí, se cambia. ¿Cómo nos está afectando en la reproducción? Bueno, pues primero lo que les he comentado varias veces en la sesión, allá presencial, y aquí lo hice como la regla de oro, es que en la fisiología
si ponemos en esta balanza la supervivencia contra la reproducción, definitivamente siempre va a tener mayor peso la supervivencia. Es decir, ante un estado de desventaja o poner en riesgo su supervivencia, va a pesar más que otros criterios. Acuérdense, un animal o un ser vivo tiene una prioridad, vivir. Una segunda prioridad, crecer. Y una tercera, reproducirse. Y ante la adversidad, lo primero que comienza a sacrificar es al revés. Deja de reproducirse, deja de crecer y luego deja de vivir. Entonces, ante cualquier adversidad, la supervivencia siempre va a pesar y, más, y es lo que va a cuidar la fisiología del organismo, y lo primero que va a sacrificar va a ser la reproducción. Y la supervivencia se refiere, entre muchos aspectos, y en este caso en particular, al tema del cambio climático, a la termorregulación. Es decir, va a priorizar cambiar sus funciones fisiológicas para buscar que su temperatura esté en el óptimo, a pesar de que esto implique sacrificar la reproducción. También ante una adversidad de estado de enfermedad, pues lo primero que va a hacer también va a ser sacrificar, va a favorecer el sistema inmune, la fortaleza para resistir cualquier adversidad o enfrentamiento a un problema patológico, una infección, un ambiente no sano, antes que la reproducción. Y esta última, que es bien importante, el escape al peligro. Cualquier situación que la ponga en riesgo, hay una señal metabólica. ¿Se acuerdan cuál es la del peligro? El cortisol. El cortisol, exactamente. Ante el estrés, el miedo, la angustia, la incertidumbre, el cortisol, cualquier peligro va a sacrificar la actividad reproductiva. Y en la actividad reproductiva tiene prioridades que son las que se van a sacrificar en estas condiciones. Lo que va a sacrificar va a ser el crecimiento folicular, va a sacrificar la gestación, quiere decir, no va a haber desarrollo folicular adecuado, por lo tanto no va a haber ovulaciones. Si hay puede ser que no haya gestación, o si hay una gestación, se puede interrumpir. Y en el caso del macho, la espermatogénesis o la formación de estos gametos masculinos también se puede alterar y minimizar o perder la viabilidad. Por lo tanto, la reproducción, como dice aquí, se convierte en un lujo metabólico, donde la supervivencia es una necesidad absoluta, el estrés ambiental es el factor que lo puede limitar, pero la reproducción siempre va a ser el primer, aquí dice como si fuera un switch, el primer sistema que el organismo pagará para conservar esa energía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el mecanismo por el cual ocurre esto. El tira y afloja en la endocrinología. Cuando hablamos de dos ejes importantes. Nosotros hemos hablado de un eje, el más importante para la reproducción, que es el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Este que están viendo aquí, sí se ve, ¿verdad? Con el cursor. ¿Sí lo ven o no se ve el cursor? No lo escucho. No, no se ve el cursor. A ver, es que está. A ver, entonces. Bueno, el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, que es el que está al lado izquierdo, ¿no? Ahí está la hipófisis, el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. Entonces, esta se convierte siempre en un círculo virtuoso, ya lo sabemos. Viene un estímulo a partir de uno o más de los 5 sentidos que dan la señal al cerebro. Hay condiciones nutricionales, hay condiciones ambientales, y con estas condiciones se genera ese estímulo de liberación de GnRH, que actúa en la adenohipófisis, liberando la LH-FSH, que van a las gónadas, sean masculinas o femeninas, para comenzar el desarrollo, ya sea folicular o la espermatogénesis, y posteriormente la ovulación. En el caso de la hembra, la generación de un cuerpo lúteo para mantener una gestación. En el caso del macho, la esteroidogénesis. Y en ambos casos comienzan a producir los esteroides sexuales masculinos, testosterona, femeninos, estrógenos, que tienen la retroalimentación positiva al hipotálamo, y se vuelve un círculo virtuoso totalmente. Sin embargo, ante la situación de
la situación de estrés, se activa el eje hipotálamo, hipófisis, adenocorticor, de las adrenales, perdón, ¿sí? Y en lo que se hace es que se comienza ante cualquier situación que perciban uno o más de uno de los 5 sentidos, o que el entorno, la homeostasis se vea comprometida por un tema de salud, de desnutrición, de golpe, etcétera, el hipotálamo liberará esa SCRH, que es la hormona liberadora de corticotropinas. Permítanme que se me está... Ya. ¿Sí? Ese factor liberador de corticotropinas que liberará la ACTH actuando en la corteza adrenal para la liberación de este glucocorticoide que es el cortisol. Y este cortisol llega a un efecto de retroalimentación negativa al hipotálamo, ¿sí? Y esa retroalimentación negativa que está del lado izquierdo, lo que afecta es que directamente afecta al hipotálamo diciendo, baja tu concentración de GnRH, por lo tanto FSH y LH. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es precisamente que, a ver, permítanme que se me baje la pila. Ya. Sí, está afectando afecta esa liberación de GnRH para que precisamente sacrifique la actividad reproductiva y priorice su estado de la homeostasis. Pero también actúa en las gónadas, y en las gónadas actúa ya sea en la espermatogénesis o en la desarrollo folicular. Entonces, así es como se activa ante son los 2 ejes de los que vamos a estar platicando. Y aquí es lo que pasa inmediatamente, fíjense, ante cualquier situación de estrés, ya sea un proceso inflamatorio, como pudo haber sido una mastitis, ya pudo haber sido que está una unidad productiva cerca de una vía del tren y pasa el tren y comienzan a pitar los trenes ahí, ya sea que tenemos una sala de ordeño muy húmeda y que de repente hay una extensión por ahí con cable no bien aislado, que tenga pequeñas descargas que va a dar tener corriente eléctrica al piso, ya sea que las instalaciones no son las adecuadas y le estamos lastimando, ya sea que hay mucho calor, ya sea que hay un problema de mal manejo, porque el ordeñador las golpea, entonces hay estrés, y ese estrés va a comenzar a liberar cortisol. El problema es que cuando este cortisol llega a ser una liberación muy alta, porque ese estrés fue muy fuerte, llegan perros y ladran, las muerden de las patas para querer arriarlas, comienzan a estresar a los animales. Si es alto el pico de cortisol, entonces los picos de GnRH se ven limitados. Aquí lo podemos ver en la gráfica, cómo se ve en el cuadro, esa pulsación de GnRH que se mantiene en una condición normal, y esa GnRH acompañada de los picos de LH ante una descarga alta de cortisol o una descarga constante de cortisol, se ven inhibidos la secreción de GnRH, va a haber menos desarrollo folicular, pero lo más importante es que el pico de LH no va a ocurrir, y ese pico que se requiere como pico preovulatorio no va a haber una ovulación y va a comenzar a generar un estado de anesto. Y aquí lo dicen en los cuadritos en el 1, 2 y 3. En el 1, hay una inhibición hipotalámica porque el cortisol va a suprimir esa pulsatilidad natural de GnRH. 2, el fallo hipofisiario, de la GnRH, al no haber picos de GnRH se detiene la liberación de hormona luteinizante. ¿Qué es lo que va a pasar? Cesar el desarrollo folicular y por lo tanto no va a haber ovulación, o lo que se llama anovulación, o entrar en un estado de anestro. Aclaro una cosa, puede no necesariamente ser estado de anestro, porque anestro es ausencia de estro. Puede haber estros, pero sin ovulación. Puede ser que el estrés que está generándose no sea tan alto como para no permitir el desarrollo de un folículo. Puede ser que haya un estrés constante, permanente, pero finalmente ahí está presente,
que en esa GnRH que alcanza a liberar, sí alcanzan a desarrollarse los folículos, el folículo produce estrógenos, comienza la retroalimentación positiva, hay un poco más de GnRH, comienza a haber un poquito más de desarrollo folicular, pero como no hay el pico de LH, no hay ovulación. Y entonces va a pasar que ese folículo dominante, que era un folículo de Graf, en vez de reventar, se comienza a atrofiar, no hubo ovulación, y entonces al atrofiarse, comienza a perder la cantidad que tiene de líquido folicular. Al estarse en atrofia, se quita el efecto de la inhibina y comienza otra onda folicular, y al cabo de 21 días o unos días vemos otro celo, pero no va a estar ocurriendo ovulación, porque hay un estado de estrés constante. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto viene, y aquí le habla como una cascada fisiológica del estrés ambiental. ¿Por qué? Porque el cerebro es súper, súper sensible. Y aquí vamos a estar percibiendo todo el estrés que existe, principalmente el ambiental. Esto no es ajeno a la cuestión nutricional o de salud, pero el cerebro lo que va a percibir es captar del ambiente a través de los 5 sentidos cuando hay una situación de confort o cuando hay una situación de estrés. ¿Y esto qué va a hacer? Aquí lo dice como una cascada, estimular a la hipófisis en la secreción de esta hormona liberadora de adrenocorticotropinas o la ACTH, que va directamente al torrente sanguíneo porque es una hormona que va en el sistema endocrino, circulando por la sangre, llega a la corteza adrenal, donde comienza a hacer su efecto y a dar la señal de liberación de cortisol. Si es muy fuerte esta percepción que tiene el cerebro de ese estrés ambiental, esa liberación de cortisol va a ser tan alta que va a llegar a bloquear ese eje hipotálamo-hipófisis-gónada, y entonces vendrá la caída de esteroides sexuales como consecuencia, porque no hay desarrollo de folículos, o es muy poco, o va a haber una poca efecto sobre las células de Leydig, donde se producen la testosterona, y entonces las hormonas sexuales van a ser muy bajas y va a haber una falla gonadal. El impacto es sistémico y afecta desde el comportamiento del estro en el caso de la hembra, en el caso del macho la libido, hasta en el caso de la hembra, en caso de que haya una fertilidad, la viabilidad microscópica de ese embrión. Y aquí está el desafío que debemos tener, nuestro índice de temperatura y humedad, esa temperatura y humedad relativa que tenemos, que te repito, ayer rondó alrededor de los 30 grados centígrados y hoy se pronostica que llegaremos a 31 en Morelia. Decía, aquí hay una compañera que es de Huetamo, que ayer se registraron temperaturas en unas partes de Huetamo hasta de 40 grados centígrados. ¿Sí? Pues miren, aquí vemos como tipo velocímetro o indicador que mide la temperatura y nos habla cuál es el estado de confort o bienestar de los animales y en qué momento comienza el periodo crítico. En general, es para Bos taurus. Estamos hablando de animales de tipo europeo. El ganado Bos indicus tiene un poquito más de tolerancia, o más de tolerancia al calor. Pero generalmente la estrategia reproductiva las utilizamos principalmente en ganado Bos taurus. Aquí tenemos este indicador. Vemos que una temperatura está en grados Fahrenheit, pero vemos que una temperatura cómoda para los animales de 10 grados centígrados quizás a 20 grados centígrados, híjole, están en un estado de confort totalmente. A partir de los 20 grados y hasta los 24 grados centígrados comienzan a marcarse un sistema un poquito como que de alerta. No va a inhibir la reproducción. Pero a partir de los 72 grados Fahrenheit, o que son equivalentes a 24 grados centígrados, comienza la fase de estrés calórico. Claro, 24 grados centígrados todavía es aceptable. Aquí la agujita está marcando después de los 78 grados Fahrenheit, que equivale a después de 26 grados centígrados, que ayer lo superamos. A partir de los 26 grados centígrados, el estrés calórico ya comienza a hacer sus estragos. Y en el caso de estos animales Bos taurus, cuando enfrentan un estrés calórico como el de ayer en ciertas horas del día,
Claro, nomás fue un pico en un momento del día, no fue todo el día. Cuando este umbral del índice temperatura-humedad lo supera, comienza el organismo a desviar su energía hacia la termorregulación. Va a tratar de regular ese calor que siente a través de jadeo y sudoración, y por lo tanto va a comenzar a apagar su función reproductiva. Y esto significa comenzar a colapsar la rentabilidad del hato. Bueno, pues aquí vemos qué es lo que pasa cuando el índice de temperatura, humedad, es abajo de los 24 grados centígrados. Pues cuando esto ocurre, híjole, pues los picos de estradiol, o sea, el desarrollo folicular son tan altos que ese alto nivel de estradiol lleva a un efecto de retroalimentación positiva tan alto en el hipotálamo, que va a haber una gran liberación de GnRH y por lo tanto FSH y el pico de LH como para madurar y desarrollar bien ese folículo a folículo de Graf y posteriormente a la ovulación. Esto quiero que tengan mucha atención en esta gráfica en la parte superior. Esto nos explica por qué la mayoría de los celos o la mayor expresión de celo se presenta durante la tarde y la noche y madrugada, porque es precisamente cuando la temperatura es más baja y se encuentra en un estado de confort, y es cuando ese pico de estradiol se supera y entonces, por lo tanto, se reviene toda esa retroalimentación positiva y es cuando ocurren mayores manifestaciones de celo. Ahí está la monta y posteriormente la ovulación. Y precisamente esto nos explica cómo en esas instalaciones que tienen una deficiencia en infraestructura como áreas de sombreadero o tienen un área de sombreadero muy poca, o en estas épocas cuando vamos a empezar con el calor, en este ganado, sobre todo el bos Taurus, el europeo, el estrés calórico lo que hace es que suprime esa producción o síntesis de estradiol. Aquí la vemos en esa gráfica roja y una curva muy, muy suave. Y lo que hace es que, por lo tanto, al no haber ese pico tan grande de estradiol, pues ese efecto de retroalimentación positiva que ayuda a que se produzca más GnRH, FSH y LH no sea tan intenso, por lo tanto no va a desarrollar folículo a folículo de Graf y por lo tanto no va a haber, pudiera haber un estro porque hay niveles de estradiol muy ligero, puede ser perceptible o no perceptible, pero no va a haber el pico de LH y por lo tanto va a haber una anovulación, no va a haber ovulación. ¿De acuerdo? Ok, ¿y cómo es que ocurre esto? Pues miren, aquí esta imagen está bien, bien, bien bonita. Esta presentación se las voy a subir, para que la tengan, porque realmente aquí se ve gráficamente y explica muy bien qué es lo que está pasando. Miren, este es el desarrollo de la calidad del ovocito, desde que comienza a generarse y viene la división meiótica, que estamos todavía en esta parte de la segunda división meiótica para la ovogénesis. ¿Sí? Julián, ¿quieres preguntar algo? Adelante. Adelante. ¿Ah, no? Yo creo que no va. Bueno, esta gráfica nos habla cómo a una temperatura de 38 grados en 0.5 centígrados, y estamos hablando no temperatura ambiente, temperatura corporal, cuando estamos aquí, está. Profe, ¿Sí? ¿ya me escucha? Perdón. Sí, ya. Es que yo tengo una duda porque ahorita estamos hablando de la temperatura, pero menciona también la humedad. Entonces, ¿cómo se supone que la humedad afecta al animal respecto a la reproducción, ¿no? O en general, o sea, ¿por qué la humedad es un factor también importante? Muy bien, muchas gracias. Mira, es la combinación elevación de temperatura con humedad relativa. La verdad no tengo aquí el dato de qué proporción es, pero tú sabes que cuando hay mayor humedad, la sensación térmica es mayor que la temperatura que se tiene. Entonces aquí lo que se refiere es un poquito a la temperatura ambiente, pero si todavía es un ambiente donde hay cierta humedad, híjole, ese calor se comienza a dar una sensación térmica mayor. Y nada más recuerda una cosa, el cerebro está recibiendo señales sensoriales,
¿sí? Y estamos hablando de sensación térmica, ¿sí? Podemos tener, y te voy a dar un ejemplo bien interesante de cómo el cerebro lo engañamos. En los zoológicos, como aquí en Michoacán, cuando teníamos la osa polar, la yupi, entonces, cómo el ambiente lo puedes disfrazar un poquito del entorno, como digo Ezequiel, le pintábamos bloques como de hielo a la osa polar, le pintábamos todo azul y con blanco, para tratar de disminuirle esa sensación térmica por lo que registraba su vista, ¿sí? Aunque sea calor. Entonces, sí hay una sensación térmica, y la sensación térmica no es porque el animal vea la humedad, pero la humedad sí te eleva la temperatura, la sensación térmica de la temperatura. Desconozco realmente cuál sería la proporción, pero mayor humedad relativa, con cierta temperatura, mayor va a ser el efecto de esa retroalimentación o este efecto negativo de esta combinación temperatura-humedad en la reproducción. ¿Sí, Julián? Sí, profe, gracias. Al contrario, gracias a ti por la pregunta. Bueno, miren, en una temperatura corporal todavía hasta 38 grados, 0.5 grados centígrados, la estructura proteica todavía podía estar intacta, ¿sí? Podría estarse, pero a medida que sube la temperatura ambiental y por lo tanto la corporal y que comienza a tratar en ese estrés de regularla con mayor actividad, con jadeos y aparte el movimiento y el calor, esto comienza a desorganizar la síntesis proteica dentro de los ovocitos. Y conforme aumenta la temperatura, esta temperatura genera un estrés oxidativo, que es ese ROS, se llama estrés oxidativo, y por lo tanto da la señal de apoptosis o muerte celular. Entonces, un ovocito expuesto a hipotermia pierde su capacidad de ser fertilizado y desarrollarse, incluso si la vaca vuelve a un estado fresco. Es decir, yo la puedo tener ahorita aquí y me la llevo en la tarde o sea, todo el día estuvo en el calor, hubo mucho sol, y en la tarde ya está en lo fresco, ya está en la sombra, o la cambio aquí. Si estuvo expuesta durante un momento del día a un exceso de calor, esto es lo que va a pasar. Y también cuando se eleva tanto la temperatura corporal, cuando hay un estado febril, por algún problema de una infección, que puede ser, por ejemplo, una mastitis. Entonces entendamos cómo el calor o la temperatura corporal llega a generar este estrés oxidativo dentro del ovocito, de la célula, y le puede dar la señal de apoptosis. Puede ser tan leve como para desorganizar la síntesis proteica y sí lograr una ovulación, pero de una calidad no muy buena, y por lo tanto podríamos incluso lograr una fecundación, pero no una buena calidad de un embrión, o pudiéramos tener en algunos casos la muerte del ovocito o la apoptosis de esta célula reproductiva. Así es que aquí se convierte esto en una ventana crítica cuando hablamos ya de la fertilidad. Acá en la anterior estamos hablando todavía del ovocito. Vamos a pensar que ya ocurrió la ovulación y que hubo una fecundación. Fíjense qué interesante la ventana crítica de la mortalidad. Es bien curioso, pero es bien interesante decirles que todo tiene una perfecta sincronía. ¿Se fijan en qué día comienza o hasta qué día es el periodo más crítico? Sí. ¿Qué día? El día 7, ¿Por qué el día 7? porque es el día del reconocimiento de la preñez. No, acuérdate que el reconocimiento es el día Es 17. el 17, es hasta que está el cuerpo lúteo funcional, ¿no? Ah, precisamente, porque no hay nadie que quiera mantenerle la viabilidad a ese embrioncito. Todavía no hay un cuerpo lúteo funcional que produzca progesterona y comience a generarle un ambiente de resistencia, de viabilidad. Entonces se convierte en los periodos críticos los primeros 7 días desde postservicio, ¿sí? Aquí, es donde el embrión es súper sensible a la temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que pudiéramos pensar, ya me preocupé tanto por mi protocolo de sincronización, de mi detección de celos, de mi nutrición, de mi ambiente, que una vez que la serví y además la vi en celos súper expresado, vi esa secreción de moco cristalino, ya soy inseminador y vi que con ninguna dificultad logré pasar los 3 anillos
del cervix, que deposité sin ningún inconveniente, que di su masaje, vi las reacciones y ya creí que cumplí con mi cometido y ya la libero del corral y ya no me preocupo de ella hasta dentro de 21 días, a ver si no repite o posteriores. La dejé y en una condición como la que estamos viviendo ahorita ya de calor y que apenas empieza, porque va a empezar mayo, que es el mes más caluroso, y como se pronostican lluvias esporádicas en pleno mayo con tanto calor, vamos a tener temperaturas elevadas con humedad, una humedad relativa más alta. Muchas hembras que queden servidas, se amontan, enfrentan esta ventana crítica en la cual durante su primera semana post servicio puede haber ese bloque, ese ROS que decíamos, ese estrés oxidativo y que puede causar la muerte o la debilidad de ese embrioncito y por lo tanto más adelante verlo como un fracaso reproductivo. El problema está en que el puro hecho de que haya quedado preñada y si por desgracia o desafortunadamente tenemos una muerte embrionaria en estos días, puede ser que se nos comience a modificar nuestro calendario del ciclo estral de cada 21 días, no sabemos. Entonces estamos confiados en que, ya voy Estefanía, estamos confiados en que en 21 días repetiría el celo y puede ser que lo revise los 21 días, no la vi en celo, y ya me despreocupé y el día 23 lo presentó porque no estaba preñada. Adelante, Estefanía, por favor. Yo tenía una duda, o sea, ¿cuánto tiempo tendría que estar sometida a un estrés crónico o a un estrés muy alto como para que suceda una situación de anovulación? Mira, la respuesta es la filosofía, la frase del filósofo Cantinflas, que va a depender de la individualidad del individuo, va a depender de cada animal, en qué condición corporal está, qué estado nutricional, qué edad tiene, va a depender de las condiciones de cuántas horas realmente estuvo expuesto a eso. Puede estar expuesto muchas horas a un cierto calor, pero tener agua disponible, tener no hacinamiento, tener no estrés de otro tipo, puede tener un calor no tan crítico y no tan prolongado, pero puede estar acompañado de mal manejo, escasez de agua, de todo. O sea, realmente no te podría decir cuál es el punto crítico, el más menos. Lo que estamos viendo ahorita es que yo estoy llevando una presentación quizá cayendo en la exageración. Pero esta exageración que estoy cayendo, Estefanía, y a todos y a todas les comento, es para que seamos bien conscientes de que debemos de cuidar todos los detalles y que no podemos confiarnos en que ya hice bien mi trabajo y ya lo liberé y hasta ahí queda, ¿sí? Pero también quiero que ustedes sean conscientes de que muchas veces esto lo utilizamos como el argumento más sencillo y más fácil para explicarle al ganadero por qué fallé yo en la inseminación. Hubo muerte embrionaria. Es que hacía calor. No. Lo que estamos viendo es llegando a hacer estoy presentando las condiciones que generan ese problema de infertilidad por estrés calórico, por condiciones ambientales, por el estrés por cortisol, para que las tengan presentes y sepan manejarlas en su momento. Pero va a ser independientemente, no hay una regla de cuándo, cuánto, ni qué temperatura, ni cuánto tiempo. ¿Sí, Estefanía? No sé si te quedó, respondí a tu duda. Pues algo así. O sea, es que era como, por ejemplo, no sé, si se ocupan trasladar, y no sé, van a tierra caliente o yo qué sé, y que el estrés del viaje y el calor y la falta de agua, eso pudiera hacer que solamente ese evento hiciera que entraran en un estado de anestro o anovulación. Sí, o muerte embrionaria también. Puede ser suficiente un día, un momento, porque viene el estrés del viaje, el manejo, sube el calor, la no tomar agua, la distancia, el horario en el que los transportas, etcétera. Yo, mira, tuve la oportunidad de irme de vacaciones esta Semana Santa, para la playa, y casi llegando para las Volcanes por aquellas visiones, híjole, veíamos camiones a la hora de las 12 del día, 1 de la tarde, transportando lotes grandes de vientres porcinos. Imagínate el estrés, digo, a lo mejor eran jóvenes que apenas van a llegar, pero pues creo que a veces no tomamos en cuenta que hay que buscar horarios para transportar los animales. Entonces va a ser dependiendo de cada situación, pero sí puede ser un solo evento muy crítico
para que así suceda. Si es un animal que está manejado en una condición muy saludable, de mucho confort, un evento no exagerado puede ser suficiente para esa sensación, algo tan diferente, tanto que genere una liberación alta de cortisol y lo lleve a una situación como esta. O puede ser un animal que esté tan acostumbrado en un estado de adversidad que está, entre comillas, ya buscó ese tipo de adaptación, resiliencia, que un estado como esto no sea suficiente como para causarle en un evento corto, un daño de esta, o un sesgo de esta naturaleza. ¿Sí? No sé, Estefanía, si amplía un poquito más tu respuesta o tus dudas. No, sí, ya quedó mejor resuelta. Ok, gracias. Bueno, entonces, el fallo en la preñez, aquí está, también se ve afectado porque, como dice aquí, el sabotaje endometrial. ¿Se acuerdan que el endometrio es la capa interna de la matriz? Endo, adentro, metrio, matriz. Y se acuerdan que es una de tejido mucoso y que es donde se va a fijar el embrión, es donde se libera la prostaglandina F2 alfa, es donde se secreta, porque es tejido mucoso, ese fluido que se llama leche intrauterina, todo eso tiene que ver. Entonces, el estrés calórico lo que causa es una disminución severa de flujo sanguíneo uterino. ¿Por qué calor está? Entonces, cuando hay un embrión y se está desarrollando ahí y hay poco o disminución de flujo sanguíneo uterino, pues desde luego el reconocimiento materno de la preñez, que es el interferón tau, también va a tener una falla. ¿Por qué? Porque el endometrio va a asumir que no hay una gestación y va a secretar la prostaglandina F2 alfa. Porque esta falla en el endometrio, ahorita va a explicar por qué, ocurre, va a hacer que se descargue y a pesar de que esté presente el embrión y tenga la edad, no va a ser suficiente el interferón tau para suprimir esa liberación. Y por lo tanto, viene la lisis del cuerpo lúteo y entonces viene un aborto temprano inevitable. Aborto porque ya tenía un embrioncito, hubo lisis del cuerpo lúteo, va a haber una apertura del cérvix y se va a limpiar, por eso se le puede llamar. Entonces, si el embrión lograra sobrevivir la primera semana a ese estrés calórico, pero no logra bloquear la señal luteolítica del útero, entonces va a acabar terminando la gestación. Y aquí mencionamos un poquito bueno, que estamos ahorita de macho, ahorita les comento ahí. En el caso del macho, ¿qué es lo que ocurre? El daño también es en el macho, aunque es un poco menos severo. ¿Por qué? Porque el macho, a pesar de una temperatura corporal alta, 38.5 grados más o menos, que puede aguantarla, tenemos que los testículos deben de mantenerse siempre a una temperatura menor, entre 4 y 5 grados menor por la temperatura corporal, es decir, de 33.5 a 34.5 grados para que tengan la mejor calidad los espermatozoides. Si este gradiente térmico lo supera, entonces fisiológicamente comenzamos a tener problemas en la reproducción. Aquí, la ingeniería anatómica se lo dice, y es que el escroto, saco que está cubriendo los testículos en la parte externa para precisamente tener eso, y además sujetos por este tejido o plexo pampiniforme, que es este conjunto de vasos sanguíneos y ligamentos, como es la túnica dartos y el músculo cremaster, que son los que van a estar tanto regulando como este cordón espermático que va a permitirle contraerse y retraer, son los que van a permitirle mantener esta. En este plexo pampiniforme, lo que se ve aquí es una entrered o entremañado entre vasos como son arterias y venas. Y estas sirven como un tipo de radiador. Por una parte viene el flujo sanguíneo, que son las arterias con una temperatura alta, que es la temperatura corporal, y por otra parte, entre ellas mismas están pasando junto la sangre venosa que lleva de retorno. Pero esta sangre venosa ya te perdió temperatura
porque los testículos están expuestos al ambiente, están afuera. Tienen los testículos, hay glándulas sudoríparas, el aire, las glándulas de humedad permiten fluir, y este flujo disminuye la temperatura del flujo sanguíneo que va hacia los testículos y lo regula. A mayor calor, mayor dilatación y los aleja más para que haya mayor enfriamiento de la sangre, mayor distanciamiento, mayor dispersión de calor y lograr distanciarlos para que esto pueda mantener la viabilidad de estos espermatozoides. ¿Qué va a pasar si se supera ese límite? Pues entonces, si este radiador se satura porque hace demasiado calor, comienza también a fallar el aspecto reproductivo. ¿Y en los machos cómo impacta? Bueno, la motilidad es muy buena cuando la temperatura está en las condiciones adecuadas. Pero además, la calidad y la conformación o desarrollo de los espermatozoides también es perfecta, es correcta cuando está en esta temperatura que es inferior que está alrededor de 35 grados centígrados. Cuando esta temperatura comienza a parecerse a la temperatura corporal, entonces comienzan a haber defectos morfológicos. Ya no se comienzan a desarrollar bien los espermatozoides y por lo tanto su motilidad, porque esas malformaciones no nada más es en la cabeza, en eso, sino también en las cuales comienzan a perder motilidad y comienzan a perder viabilidad. Pero cuando tenemos este calor excesivo, así como en la hembra este proceso oxidativo, estrés oxidativo, también lo puede afectar y si la temperatura es muy alta, comienza a dar esa apoptosis y entonces se destruye o pierde viabilidad el espermatozoide. ¿Sí? Aquí lo interesante es esto. A diferencia de la hembra, es que perdió la viabilidad ese ovocito. Lo que va a pasar es que tarda unos días 3, 4, 5 días en reabsorberse o atrofiarse para que empiece la siguiente emergencia recuérdense, el reclutamiento, selección y dominancia, la emergencia del siguiente folículo, que si hay las condiciones adecuadas, el siguiente ciclo puede ser muy viable. En el caso de los machos, no, porque los espermatozoides van a estar ahí y mientras no haya una eyaculación, esos espermatozoides que ya tuvieron ese daño que es irreversible, se quedan ahí y vamos a tener que esperar o hasta que tarde quizá 70 días, 2 meses y medio, 3 meses, a que se reabsorban y haya una condición favorable para que se vuelvan a desarrollar espermatozoides viables o hasta que haya unas primeras eyaculaciones, servicios poco fértiles o infértiles, para que se vuelvan a renovar esa calidad siempre y cuando la condición climática haya cambiado. Así es que aquí vemos esta parte, ¿no? El diagnóstico del daño que genera el calor. Aquí tenemos en hembras y en macho. En cuanto al eje hormonal, cuando hay demasiado calor, hay una caída importante en los picos de LH que ya mencionamos. Por lo tanto, va a haber también, y además hay bajos niveles de estrógenos circulantes. Quiere decir, abajo lo dice, en conducta sexual, va a haber celos silenciosos o de muy corta duración. En el caso del macho, el exceso de calor va a hacer que se afecten las células de Leydig y va a haber una caída de los niveles de testosterona. Por lo tanto, la conducta sexual va a disminuir severamente, no va a haber líbido o muy poca líbido, o incluso el rechazo a montar. En el caso de los gametos, cuando hay un calor excesivo o un estrés por calor, hay una detención meiótica, lo vimos en esa parte. Hay un daño folicular y hay ovarios inactivos, es decir, anovulatorios. Y en el caso de los machos puede haber esa apoptosis de las espermatogonias y o defectos morfológicos. Y hablando del resultado final que queremos, que es la fertilidad, y sobre todo hablando ya de largo plazo, cuando hablamos de las hembras, puede ocurrir la luteólisis, que es prematura, que nos va a llevar a una mortalidad embrionaria temprana, y después, en el caso de los machos, una subfertilidad prolongada, que puede ser hasta 70 días después de haber llevado ese proceso del estrés que tuvo. Así es que eso es en cuanto a la cuestión de temperatura. Pero nosotros estamos hablando de la cuestión ambiental. Y en la cuestión ambiental tiene que ver también con el tema del fotoperiodo o los días
o las horas luz que tiene cada día. Y esto tiene que ver con la estacionalidad. Y aquí es donde vemos los grandes desafíos. Los días largos están en la época de primavera y verano. Y los días cortos están en otoño e invierno. Entonces, más allá de la temperatura, también las horas luz nos van a indicar la actividad sexual de las especies. Porque como lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? En ese proceso evolutivo, las especies lograron adaptarse en cuándo se pueden reproducir, pensando en que más que cuándo me voy a reproducir, se adaptaron en cuándo voy a parir. Y van a parir en una condición cuando haya días preferentemente más largos, porque va a haber más horas luz, va a haber menos exposición de riesgo a los depredadores por la oscuridad. En las horas luz va a haber, cuando hay más horas luz, que es la primera de verano, generalmente hay más disponibilidad también de alimentos. Entonces, ¿qué hizo este mecanismo evolutivo? Sincronizó los requerimientos energéticos de acuerdo a los requerimientos, perdón, reproductivos, de acuerdo a ellos. Y si a esto le sumamos todavía a los animales que son productores de leche, pues aquí también hablamos de que también hubo una adaptación evolutiva para la disponibilidad de alimentos para suplir una función secundaria como es el amamantamiento y ahora en estos casos la producción de leche, que es la que tenemos como una actividad productiva y que explotamos. Ya lo habíamos mencionado en la clase. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿cómo funciona este efecto luz? Es a través de la vía de la melatonina. La melatonina, que es la hormona del sueño, o que es la hormona que activa o desactiva también la actividad productiva y la reproductiva. La luz es captada en el caso de los mamíferos, por la retina, por el ojo, a través de la retina, captamos cuánta luz entra y tiene que ver, obviamente, entra más luz cuando es más largo el día. Esta retina nos lleva a través del sistema nervioso, a través del núcleo supraquiasmático, nos lleva a ese núcleo para que ahí llegue a la glándula pineal y entonces sea la secreción de melatonina. Y la presencia de melatonina es la que nos va a decir si se enciende o se apaga la reproducción. Y aquí dice, la presencia de luz va a activar, o más bien va a apagar la secreción de melatonina. La oscuridad va a ser la que active la secreción de melatonina, por eso se llama la hormona del sueño, porque se libera más cuando estamos dormidos, cuando estamos en la noche, cuando hay pocas horas de luz. ¿Qué hace la glándula pineal? Es una glándula que convierte una señal ambiental en uno de los sentidos, que es la vista, en una señal química que finalmente acaba produciendo esta hormona que es la melatonina. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona la melatonina? Como el interruptor de la reproducción, pero no funciona igual en todas las especies. En algunas especies funciona de manera diferente. Por ejemplo, mientras que en las ovejas y en las cabras, que ustedes saben que su duración de preñez es de 5 meses, una preñez corta, esta secreción de melatonina en todas las especies aumenta durante la oscuridad, pero en este caso la melatonina estimula, aquí lo dice, estimula la secreción de GnRH. Por lo tanto, hace que haya una actividad reproductiva en la época de días cortos y como es una gestación corta, cuando comienzan los días largos es cuando comienzan los partos. ¿Qué pasa en aquellos animales que tienen una gestación muy larga, casi de 1 año? Bueno, pues lo mismo, la oscuridad activa la melatonina, pero en este caso la melatonina lo que va a hacer es disminuir la actividad reproductiva. En el otro caso la estimulaba. Acá inhibe la secreción de GnRH. ¿Por qué? Porque no quiere o procura que no queden preñadas cuando los días son cuando tenemos días con mucha oscuridad, porque entonces estarían pariendo cuando hay más oscuridad, las crías estarían expuestas a depredadores y la disponibilidad de forrajes quizás sea muy corta. Entonces aquí la melatonina funciona como inhibidor. Entonces, cuando hay menos nivel de melatonina, cuando los días son más largos y entonces comienza la época reproductiva.
También en qué especies, en estas que su ciclo es bien reproductivo, es bien cortito, como las aves. Toda la época de primavera y verano comienzan a tener mucha reproducción porque precisamente son muy cortas su incubación o su gestación, bueno, su fertilidad, incubación y sus nacimientos. Así es que entonces, ¿pero qué es lo que hace la melatonina? La melatonina en realidad tiene un factor, así fíjense qué bonita está esta imagen que se genera, esa burbuja, ese escudo protector, y es un escudo protector ante ese estrés oxidativo. ¿Sí? ¿Alguien habló, perdón? No, ¿verdad? Pensé que había una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la melatonina? Dice, aquí primero que nada se le dice que es el marcapasos circadiano o estacional, es decir, nos va a decir, de acuerdo a las horas de luz, cuándo se deben reproducir. Segundo, es uno de los antioxidantes intracelulares más potentes que existen, ¿sí? Y estos se sintetizan de manera normal. Entonces, la melatonina va a ayudar a tener ese efecto en la reproducción. Y por lo tanto, la melatonina también va a ayudar a que se reduzca ese estrés oxidativo tanto en ovarios como en testículos, mejorando ¿qué? La supervivencia embrionaria. Cuando tenemos mayor circulación o secreción de melatonina, nuevamente en la oscuridad. Y es cuando se protegen las células. Por eso, las hembras durante las épocas, durante la noche, durante los periodos más frescos, es cuando tienen mayor eficiencia la reproducción. Fíjense en esta gráfica. Aquí hablamos el pico de recursos ambientales, estamos hablando en esa gráfica, en esa curva verde, como en cierta época del año hay mayor disponibilidad de alimentos porque hay mayor radiación solar y también la radiación solar favorece la fotosíntesis y hay mayor cantidad de alimentos o de mejor calidad de alimentos. Y luego vemos en la línea azul cuando es que tienen también una mayor demanda energética los animales que paren de manera estacional, pues es precisamente durante esta época, porque tienen ciclos de reproductivos donde la melatonina inhibió o favoreció la secreción de GnRH y su reproducción, y entonces su mayor demanda energética para una lactancia de amamantar una cría ocurre precisamente sincronizada cuando hay la mayor cantidad de luz, mayor fotosíntesis y mayor disponibilidad de alimentos. Es un reloj sincrónico perfecto que evolutivamente nos dio, que evolutivamente se logró y que hoy lo vemos amenazado por el cambio climático, por estos desórdenes ambientales que estamos viviendo. Así que aquí le hablamos que como el pivote o el conocimiento que tenemos que tener es entre la fisiología y el manejo de la granja. Y aquí viene un poquito la respuesta a la pregunta que me hacían. ¿Qué es lo que se puede hacer o que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que ustedes están aprendiendo y que yo estoy seguro que ya saben, pero que no se han puesto todavía a lo mejor a sacarle su máximo provecho porque no lo han enfrentado como una necesidad real, un problema real. Pero tengan la seguridad que cuando estén ya en la práctica, en los hechos, no me refiero en la práctica yendo al sector nada más a inseminar vacas o a apoyar ahí, sino cuando ya esté en su responsabilidad como médicos, cuando ya les piden una opinión de expertos, cuando en su casa los que son ganaderos, ganaderas o su familia ganadera, cuando en su entorno, cuando comiencen a preguntarles, van a darse cuenta ustedes que tienen el conocimiento suficiente de la endocrinología, aquí como está en este círculo, que es la base, y que esto les va a dar el valor, aquí como se dice, para que lo apliquen en esa gráfica pensando siempre en cómo hacer más eficiente. Ahí se ve una grafiquita que tiene una línea verde superando la roja, cómo la condición natural me iba a llevar a esta limitante y cómo su conocimiento aplicado puede hacer que ese estado de adversidad yo lo supere aplicando lo que conocen o lo que conocemos, todo en la reproducción. ¿Cómo? Desde proteger al rebaño, a las granjas, a los animales, a través del manejo, a través de la aplicación de los conocimientos en la reproducción, ¿sí? Asegurando mayor tasas de preñeces,
garantizando la viabilidad de la unidad productiva y por lo tanto rentabilidad, y sobre todo fomentando y contribuyendo a la producción de alimentos y generando una confianza y su prestigio como médicos y médicas en el ejercicio profesional. Entonces, el bienestar animal, que es lo que estamos hablando, es igual a la eficiencia reproductiva. Y ya estamos cerrando prácticamente esta sesión de qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que recordar que nuestras unidades de producción son unas unidades económicas. Y como unidad económica lo que busca es rentabilidad. Y si los que saben qué es el ROI, si no les digo, es el retorno de la inversión. O sea, ¿cuánto tiempo tardo en recuperar lo que yo le invertí? Y ese retorno a la inversión o a la rentabilidad de una unidad lo puedo lograr a través de un buen manejo, buscando que mis animales tengan esta condición. Y aquí lo tengo a la izquierda, el bienestar animal, y no es una exageración aquellas unidades de producción que vemos en el norte del país, donde hay climas cálidos extremos, donde ven esa imagen, hatos con ventiladores, hatos con aspersores de agua fresca, hatos con muchísimas sombras, hatos, salas de ordeño con aire acondicionado. Entonces, lejos de ser, como dice aquí, un concepto únicamente ético, es decir, tengo que cuidar el bienestar animal, o un requisito moral, es una base que usted debe considerar como fisiológica, fundamental para mantener la rentabilidad de esta empresa. Entonces, estamos enfrentando una situación adversa, el cambio climático llegó para quedarse, tendremos que buscar la adaptación, la adaptabilidad, y la única forma de mitigar estrés ambiental es cómo desactivo esas eje hipotálamo, hipófisis adrenales para reactivar mi eje hipotálamo, hipófisis gónada y asegurar preñeces exitosas. Y esto lo puedo hacer a través de manejo, siendo consciente que, les repito, que el bienestar animal es parte de la eficiencia en la reproducción y de la rentabilidad, y dejarlo de ver únicamente con ese concepto ético, porque a veces en eso de lo ético, a veces abusamos y nos vamos más a exagerar en un bienestar sin cuidar otros aspectos que tienen que ver con la producción o la eficiencia o la rentabilidad, que es lo que le preocupa al ganadero. ¿De acuerdo? Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta. Vamos a hacer la parte de preguntas-respuestas. Tenemos todavía 15 minutitos. Adelante, por favor, si quieren alguien. ¿Quién dijo yo? Si siguen ahí, por lo menos, que no. Ok, gracias, Esteban. Ok, ¿alguna duda, pregunta? Oiga, profe, y se supone que con este tema del cambio climático, pues hay zonas que pues ya tienen como que eso previsto, ya tienen todo su infraestructura y sus instalaciones pues acondicionadas de manera tal que puedan llevar a cabo su sistema de producción bajo las condiciones climáticas que ellos tienen. Pero en el caso de nosotros, que pues en teoría nuestro clima es templado, pero que actualmente pues ya estamos viendo que no es tan templado, Ajá. hay que procede, porque justamente mencionaban que, o sea, en clases anteriores, mencionaban que era más fácil conseguir un ganado que se adapte a, pues, a condiciones ambientales que tú ya tengas, que adaptar tu entorno para que el animal esté, pues, cómodo. Pero, pues, es que se supone que estas condiciones ambientales no son propiamente de nuestra región, y no es como que sea ya algo estable, o sea, no es como que, pues, de ahora en adelante, siempre vamos a tener esta temperatura en este mes, porque incluso hay veces en las que hay sequías todo el año, y luego de repente hay muchas lluvias todo el año, y luego de repente ya como que se medio regula, pero igualmente las temperaturas están más altas. Entonces, en esos casos, ¿cuál es la manera como de tratar de equilibrar esta parte de, pues, de la reproducción con los temas ambientales? Muchas gracias, Estefanía, por tu pregunta tan interesante y tu cuestionamiento. Mira, yo te voy a dar mi opinión, no te voy a dar la respuesta porque cada quien puede tener diferentes criterios
Mi opinión es la siguiente. Yo sí veo que el cambio climático definitivamente llegó para quedarse. Las estadísticas dicen cuánto estamos calentando el planeta en las últimas décadas. Yo por ahí tengo una gráfica, espero que nos dé en algún tiempo el semestre presentarles el efecto del cambio climático sobre el calentamiento global realmente y cómo las predicciones nos dicen que vamos a un paso acelerado y pareciera que es poquito el incremento de medio grado centígrado de temperatura en el planeta, ¿sí? Pero en ciertas zonas no fue medio grado centígrado. Se calentó medio grado centígrado el planeta y en unas zonas bajó 3 grados, pero en otras subió 5 grados, o sea, es el promedio. Y se acentúa más en unas regiones, sobre todo en regiones como las nuestras, donde comenzamos a formar islas de calor. Islas de calor porque tenemos deforestación, o sea, puede haber subido la temperatura de la ciudad ambiental 1 grado centígrado, pero esas islas de calor ya quitamos lo que nos mitigaba tanto calor, que era un bosque, deforestamos, la erosión, las sequías, las carreteras, que hay tanto tráfico y hay camiones que pasan y descargan energía, los pavimentos que refractan el calor, etcétera, mayor acumulaciones de gases, son muchos cambios. Entonces, lo que es un hecho es que este tema llegó para quedarse. Cerca de las unidades de producción comienzan a haber fraccionamientos, veámoslo ahí en la posta, ya estamos rodeados de pavimentos, esa otra franja que metieron de pavimento de chapopote ese negro, se calienta y irradia calor que están ahí cerca de los corrales de las vacas, no, aunque estén unos metros, pero sí llega a cambiar toda la temperatura. Entonces, todo eso ya comienza a ser, y nosotros que somos profesionistas y somos conscientes, tenemos que ir pensando en esa situación. ¿Va a haber una capacidad de adaptarse? Claro, no se van a morir los animales, no van a dejar de reproducirse, va a comenzar a ser más difícil que se reproduzcan. Lo que sí hay un hecho que ustedes están viendo la otra guay que tiene que ver con mejoramiento genético, hay un factor que es heredable y que se llama fertilidad. Y la fertilidad es heredable y lo que tenemos que hacer es que también tenemos que identificar y tratar de conservar a los animales que sí se están reproduciendo y no a lo que me gustó más. Porque que está reproduciendo, se están reproduciendo a pesar de las adversidades que estamos teniendo en el cambio climático. Y no va a ser un cambio inmediatamente, sino que poco a poco comenzamos a hacerlo. ¿Qué más debo de hacer? Debo de saber que una forma de mitigarlo es tener agua fresca, cambiar y cuidar el manejo en mi estación. Otra forma importante es tener sombras. Pues poner árboles, cercas vivas, ahí donde está mi corral, a un lado puedo poner y sembrar unos árboles. En la Facultad de Veterinaria, desde hace tiempo, se hizo una campaña muy, muy bonita, muy buena, de reforestación. ¿Y dónde fueron a poner árboles? En los jardines. ¿Por qué? Porque ahí se ven bonitos. ¿Por qué no hicieron en las orillas de los corrales? ¿Por qué no pusieron para que diera sombra? ¿Sí? Cambiar esos techos ahorita te atiendo, María Fernanda, permíteme. Esos techos de lámina que tienen los corrales de las vacas, pues hay que tratar de, pues si no puedes cambiar, pues pones algo encima que te evite la absorción de tanto calor. Son muchas cosas que tenemos que ir pensando. El cambio climático tampoco se va a dar de la noche a la mañana, así tanta temperatura. Sí va a haber los ciclos como que parece que viene, que va a ser muy extremo. ¿Qué debo de hacer? Si ya sé que vienen ciclos extremos, pues yo voy a prever para tener una mejor condición o voy a reprogramar y armar mi calendario de reproducción para que antes de que me llegue ese periodo, cambiar mi estrategia reproductiva y dejar preñadas antes de que sea un estrés y tenga una muerte embrionaria y temprana a las hembras. ¿Qué más voy a hacer? Voy a también tratar de, a lo mejor, no apresurarme y prolongar los días reproductivos. Prefiero tener más días abiertos, pero por una decisión bien controlada que por un mal manejo reproductivo, etcétera. Entonces, hay una condición diferente, hay una condición que sí viene y que podemos mitigarla, sí. Y cada quien va a tener su propia estrategia. Fernanda, adelante. A mí me dio duda de eso que dijo sobre los días abiertos, o sea que un estrés ambiental puede prolongar los días abiertos. Sí, porque
acuérdate que el día abierto es el periodo que tardan desde que parió hasta que volvió a quedar preñada. Y este estrés ambiental puede ser que si yo tengo bien tomado mi criterio de días de espera voluntaria, digo, no le voy a dar servicio antes de 45 días o 60 días, y a partir de 60 días comienzo a querer reproducir, y justo es cuando va empezando el calor, pues entonces voy a tener quizá una falla en la reproducción, y mis días abiertos, o va a ser menos fértil, mis días abiertos se van a ir prolongando. O que independientemente de que no tenga medida de espera voluntario, simplemente en un manejo cotidiano normal, el estrés calórico va a hacer que las hembras o tengan haya algunos casos de anovulación, algunos, no todos, pero basta con que algunos casos comiencen a prolongarlos para que el promedio del lato se me comience a abrir. En algunos puedo tener muerte embrionaria y puede estar ocurriendo. Miren, hay antes de acabar de contestar, Fernanda, la siguiente sesión estoy hablando del día del reconocimiento materno de la preñez, y ahí les voy a hablar precisamente de ese factor endocrino y intrauterino, que es el que nos pone en riesgo o no el reconocimiento de la preñez que va asociado con esto. Entonces, las dudas que no alcancé a contestar ahorita, el día de mañana se van a acabar de contestar. Entonces, Fernanda, definitivamente sí afecta los días abiertos, porque el estrés calórico, en la medida que nos retrase un día, nos haga repetir una vaca, o nos haga no presentar o no observar su celo, afecta el promedio de todo el lato de las que después de que parieron, y por lo tanto el indicador de días abiertos se va prolongando. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna duda? Tenemos 5 minutitos más. ¿Ninguna? Bueno, miren, si no hay dudas, les voy a subir este material para que lo puedan descargar. Se los comparto con mucho gusto. Por favor, síganlo teniendo, revisándoles. Les voy a mandar otro video que es el encuadre o la introducción al siguiente tema, para que mañana les pido de favor que sí lo vean. Chequenle, pongan una reacción, pónganle, si quieren compartirlo con compañeros que están llevando en otras fue esto, no hay ningún problema, creo que se trata de compartir, pero vayamos comenzando a buscar a sacarle provecho en estas sesiones cortas que tenemos en línea. Yo mañana, los espero a las 9:30, salvo que hubiera una indicación diferente, que nos dijeran que lo de la huelga se resolvió, que definitivamente sí hay condiciones para que regresemos a la presencial, pero si no, yo les pido que estén atentos. Yo voy a generar la sesión para mañana a las 9:30 en línea, con la reserva de que si no hay una notificación, nos vemos mañana a 9:30 aquí en línea, y si hubiera un cambio para vernos de manera presencial, también les avisaríamos para que así lo hiciéramos, y me pongo de acuerdo con Eduardo para que se pueda confirmar. ¿De acuerdo? Entonces los veo mañana, que tengan un excelente día. Tienen 5 minutitos para tomarse un aire antes de entrar a la siguiente sesión. Gracias por su atención y por las preguntas. Gracias, Doc. Al contrario, gracias a ustedes, de verdad les valoro mucho este tiempo. Gracias, profe. Gracias. Espero verlos. Gracias, profe. Se les extraña, Sale, hasta pronto. Adiós. Adiós, gracias.